gástrico, de malestar postprandial, y entonces tenemos que reconocer al reflujo duodenogástrico como la causa de ese malestar. Si ustedes buscan en la literatura van a encontrar realmente poca literatura así con el nombre de reflujo duodenogástrico o de gastritis alcalina. De hecho, hay un libro donde viene todo gastro perfectamente bien y un párrafo de 15 renglones hablando acerca de reflujo gástrico o de gastritis alcalina. Entonces, poco reconocida, si lo ponen en el buscador y le ponen reflujo duodenogástrico, les va a hablar mucho más de reflujo ácido, y de repente por ahí habla un poquito de reflujo alcalino. Pero entonces debemos conocerlo porque es aquella entidad clínica que consiste en la regurgitación del contenido duodenal hacia el estómago. Pero el problema es que no nada más es hacia estómago. Hay ocasiones en que el reflujo llega al estómago y luego refluye hacia esófago, y por eso decíamos que ya en el consenso de Montreal no nada más es el reflujo de ácido, sino que nos dice que es el retorno del contenido gastrointestinal alto hasta el esófago. Entonces ahí ya se abre la puerta a que sea reflujo también duodenal que nos pueda provocar reflujo gastroesofágico. Esto es importante saberlo porque aquel paciente que tiene enfermedad por reflujo y que no nos responde al tratamiento normal, estándar al que estamos acostumbrados con inhibidores de bomba de protones, pues nos puede hacer pensar entonces que tal vez la causa del reflujo sea el retorno del material alcalino hasta el esófago. El tratamiento de la esofagitis por alcalinos va a ser la misma que la recomendación en el paciente con enfermedad por reflujo y hernia yatal, que puede terminar en una funduplicatura, un procedimiento antirreflujo. Pero el tratamiento de la gastritis alcalina y del reflujo duodenogástrico como tal, pues va a llevar una diferencia importante contra el resto de las gastritis y de las enfermedades ulcerosas gastroduodenales. Entonces, cuando hay síntomas o daño a la mucosa gástrica, se puede nombrar por diferentes tipos de nomenclaturas, que puede ser gastritis alcalina, gastritis biliar, gastritis por reflujo o completito gastritis alcalina por reflujo. Cualquiera de ellos son válidos y pues lo podemos utilizar como diagnóstico en cualquiera de nuestros pacientes. Hay que saber, hay que recordar que el retorno del material alcalino hacia el estómago no siempre es patológico. Se puede encontrar de repente en la parte de aclaramiento gástrico o de estar midiendo cómo están las condiciones de pH, de presencia de alimento y todo esto en los sistemas de retroalimentación y de actividad neuroendocrina a nivel del tubo digestivo superior. De repente hay esa disminución del tono del esfínter pilórico y el retorno de material hacia el estómago para promover ese aclaramiento gástrico. Entonces, no siempre va a ser alguna situación patológica, y ese es el gran problema, que hay ocasiones en que el endoscopista nos dice: tiene reflujo biliar, y nos lo manda a cirugía para que le hagamos algo, un procedimiento de derivación. No es lo más adecuado. Pero también lo que más llama la atención es que pacientes que están con datos de una gastritis, de dolor epigástrico, náusea, vómito asociado a los alimentos, y que no responde al tratamiento estándar con inhibidores de la bomba de protones, le seguimos aumentando y le seguimos cambiando al IBP, pero pocas veces pensamos en la gastritis alcalina. Entonces hay que recordarlo, que puede ser un mecanismo fisiológico y que puede ser algo patológico que nos lleva a la presencia de incluso úlceras, edema, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es importante reconocerlo como tal. Cuando el proceso de reflujo nos lleva a síntomas, a alteraciones histológicas o a lesiones, entonces vamos a hablar de un reflujo patológico, y es el que requiere terapéutica. En algunas ocasiones esa diferencia entre lo fisiológico y lo patológico, sobre todo en reflujo biliar, puede llegar a ser un reto, porque el paciente puede ser un paciente que llega nuevecito, nunca había tenido síntomas,
y entonces llega porque tiene dolor epigástrico, náusea asociada al consumo de alimentos, y entonces a alguien se le ocurre de primera instancia mandarle a hacer una endoscopía antes de iniciar tratamiento ni nada, y entonces podemos caer pues en los dos polos, tanto en el de seguir pensando que todas las gastritis y que todas las enfermedades ulcerosas gastrodenales son consecuencia de la presencia de ácido, o bien ese alebrestado que antes de iniciar tratamiento, antes de hacer pruebas terapéuticas, le dice hazte una endoscopía. O sucede mucho con el médico que él es el mismo que hace las endoscopias. Ah, sí, vente, súbete, te hago la endoscopia porque te empezó a doler la panza. Y encuentra que hay bilis dentro del estómago, y entonces lo puede clasificar como gastritis alcalina y le inicia el tratamiento para gastritis alcalina. Entonces, puede ser un reto completo el diagnóstico y la terapéutica. Ahorita vamos a hablar de la terapéutica, que también es compleja, es difícil en cuanto a esto. Entonces, bueno, la situación con enfermedad por reflujo duodenogástrico es más común en los hombres que en las mujeres. Eso lo debemos ir sabiendo desde ahorita para que podamos ir haciendo la diferencia luego en cuanto a posibilidades de diagnóstico mucho más frecuente, entonces en el hombre que en la mujer. Aumenta el riesgo de padecerlo conforme aumenta la edad. Mientras más edad se va teniendo, más posibilidades de disfunción del esfínter pilórico, y hay algunos factores predisponentes importantes que nos pueden hacer que tengamos nosotros la posibilidad de desarrollarlo y de encontrar al paciente con con la presencia, se brincó mucho, con la presencia del reflujo duodenal. Entonces, puede aparecer el reflujo duodenogástrico, sobre todo en estas tres circunstancias. Uno, en pacientes que tienen resecciones gástricas y que por lo tanto ya no tienen píloro, y entonces se queda abierta la casa y retorna el contenido biliar hacia el estómago, que es una de las situaciones donde sabemos que para qué sirve ese esfínter pilórico. Otra es cuando tenemos el reflujo primario debido a una falla pilórica específica, cuando hay duodenitis, cuando hay úlceras o cicatrices que retraen el píloro, como lo que habíamos hablado de la enfermedad ulcerosa gastrodenal, que puede ser secundaria a la presencia de aumento de ácido, provoca la úlcera, hace que la úlcera cicatrice y luego nos lleva al problema de falla del esfínter pilórico así como tal. O de cirugías biliares, la colestectomía. Decíamos que como tenemos un aumento importante en el número de colestectomías actualmente, muchos de los pacientes van a desarrollar este problema como consecuencia del haberle realizado una colestectomía. El gran problema está en que, bueno, si le hacemos una resección gástrica, un Billroth 1, ya sabemos que la posibilidad de reflujo duodenogástrico es elevadísima, y por lo tanto se recomienda ya no hagamos Billroth 1, hagamos Billroth 2, de preferencia con YDRU. Cuando sean niños grandes y lleguen a cirugía, ya sabrán más de qué hablo aquí en las derivaciones gastro-yeyuno. Pero desafortunadamente en el paciente sometido a colestectomía no sabemos cuál va a desarrollar la gastritis biliar, cuál va a tener reflujo y cuál no. Entonces, pues bueno, mientras más cirugías biliares hacemos, más posibilidades de esta complicación vamos a tener. ¿Qué es lo que sucede? Pues disminución del tono del esfínter y el retorno del contenido duodenal, ya sea biliar, pancreático, de los propios alimentos ya semidigeridos hacia el estómago, y la consecuencia de malestar como consecuencia de este paso anormal del contenido biliar hacia el estómago. La presencia de esas sales biliares de lisocitina, de fosfolipasa hacia el estómago nos van a provocar una lisis de las células epiteliales del estómago, una degradación de la barrera mucosa, una retrodifusión de los hidrogeniones. Recuerden ustedes que la mucosa gástrica tiene protección, capacidad de protección contra el ácido y contra la pepsina, pero contra el otro polo, que son los alcalinos, no tiene protección, y entonces lo que hace es que los hidrogeniones que se estaban preparando para expresarse
a través de la bomba de protones hacia la mucosa gástrica. Al ser retrodifundidos, lo que sucede es que se activan, ya estaban activos, ya viene el hidrogenión solito y entonces va a provocar una quemadura de la propia célula que lo estaba tratando de expulsar. Y entonces eso nos lleva a la lesión en la mucosa gástrica. Nos inhibe la secreción de bicarbonato y por lo tanto nos predispone a gastritis, a erosiones y a úlceras, a sangrado, a todas las complicaciones como consecuencia de esta presencia del contenido duodenal en el estómago. Nos hace que se rompa la barrera gástrica y desencadena un proceso inflamatorio que nos lleva a lo que decíamos ahorita, gastritis así como tal, edema, a erosiones e incluso a úlceras. ¿Qué es lo que se manifiesta con el paciente con reflujo duodenogástrico? Pues una gastritis común y corriente, nada más que esta pues asociada a los alcalinos. Entonces el paciente se presenta a la consulta con ustedes con dolor epigástrico postprandial, con náusea, con vómitos, y cuando hacemos la pregunta de qué características tiene el vómito, el paciente nos puede decir, es que tengo la presencia de un vómito de color verde, o comienzo a comer, me dan las ganas de vomitar, me llega el dolor importante y me siento mejor cuando vomito de color verde y ya se me quita el dolor, porque la mucosa gástrica deja de estar en contacto con el alcalino que lo está quemando y entonces el paciente se siente con mejoría. Se asocia mucho más cuando el paciente consume alimentos colecistoquinéticos. Recordemos que si el paciente tiene vesícula in situ, pues entonces consume alimentos ricos en grasa, consume alimentos colecistoquinéticos y lógicamente va a tener una contracción de la vesícula biliar, aventando un chorro de bilis hacia el duodeno. Como no funciona el píloro, entonces se regresa el contenido hacia el estómago y nos lleva a la presencia de los síntomas así, muy asociado. El paciente nos dice, es que me duele cuando como grasa. De hecho, algunos de los pacientes que comienzan con gastritis alcalinas son pacientes que se puede confundir el diagnóstico con una colecistitis y son sometidos a colecistectomía y eso agrava mucho más el problema porque ahorita el paciente tiene las molestias solamente cuando se presenta el consumo de elementos colecistoquinéticos y cuando hay la contracción de la vesícula. Cuando ya no lo tenemos y tenemos la disfunción del esfínter pilórico, ya no hay vesícula y entonces lo que vamos a tener es que en lugar de que tengamos el chorro de bilis, ahora va a estar cayendo una gotita de bilis cada 3 segundos y eso nos provoca mucho más posibilidad de reflujo. Entonces vamos a tener un aumento en los síntomas epigástricos de nuestro paciente. Se puede asociar a anemias, tanto por disminución de la ingesta como al haber edema y disfunción del tracto de salida gástrico, podemos tener allí la presencia de anemia por deficiencia de factor intrínseco y la consecuente pérdida de peso, porque si el paciente come, le va a doler. Si el paciente consume algo de grasa, le va a doler y va a vomitar. Entonces, deja de comer para disminuir la necesidad de tener ese dolor como consecuencia del alimento. Y cuando tenemos el reflujo duodeno gastroesofágico, pues el paciente va a tener los mismos síntomas de reflujo gastroesofágico hasta acá arriba, pero con la diferencia de que la pHimetría es completamente normal. Pero puede tener la serie esófago-gastroduodenal que nos dice que se refluye hasta el tercio inferior o medio del esófago. Podemos tener la situación de que encontramos en la endoscopía la esofagitis, etcétera, y entonces nos presenta tiempo de genesiana, que sí se puede. Listo, en el salón puedo estar con las ventanas abiertas, pero aquí sí la puedo cerrar. Entonces el paciente tiene los mismos síntomas cuando tenemos reflujo duodeno gastroesofágico, los mismos síntomas de fenómeno por reflujo, pero con pHimetría completamente normal. ¿Cómo llegamos al diagnóstico del paciente con reflujo duodenogástrico? Pues lo sospechamos por clínica y sobre todo el paciente que se presenta con los datos de reflujo, perdón, de gastritis
y que, o de enfermedad ulcerosa, y que le iniciamos el tratamiento estándar, lo que estamos acostumbrados, los inhibidores de la bomba de protones, las medidas generales, y que el paciente viene y nos dice, ¿qué crees? No se me quita por más omeprazol, por más pantoprazol, por más hilaprazol o lo que sea que esté tomando, no se me quita el dolor. Antes, cuando tomo el protector que me dijiste que era para proteger el estómago, tengo mucho más molestia. Esto es porque el quitar la producción de ácido, el ácido estaba funcionando como un buffer, como un sistema de, que nos estaba controlando lo que sucedía, regresa al alcalino, se encuentra con el ácido y se inactivan. Entonces, si nosotros quitamos el ácido, dejamos a la mucosa así, a merced del contenido duodenal. Entonces, el paciente con la clínica importante de gastritis y que no mejora con los medicamentos. Y nos podemos apoyar con la endoscopia, donde encontramos la mucosa cubierta con bilis, eritema, edema, y vemos el esfínter pilórico abierto, o vemos cómo en ese momento, así de manera dinámica, está regresando el contenido del duodeno hacia el estómago. Y podemos encontrar erosiones, atrofia, petequias, todos los datos de una gastritis importante, pero asociados a la presencia de bilis. Si tomamos biopsia, el patólogo nos reporta que tenemos los datos de edema y nos dice con vacuolas llenas de bilis dentro de las células, o bien nada más con gotas de bilis intracelular. Y eso pues nos habla de que la bilis se está quemando y nos da el diagnóstico definitivo. Pero, pues bueno, una cosa es sospecharlo por clínica, sospecharlo por endoscopia y confirmarlo con la biopsia, pero hay pacientes que nos dicen, no, es que se me hace que necesito algo más. Y entonces hay opciones de tratar de buscar la presencia del pH elevado y de la propia presencia de la bilis, cuando sabemos que la posibilidad de que sea el retorno normal del contenido duodenal para ese aclaramiento gástrico, y que resultó de que fue así por suerte de que en ese momento entramos a la endoscopia y encontramos el reflujo. Entonces, un pH mayor de 7 no siempre se relaciona con reflujo duodenal y puede corresponder a la presencia de saliva. Recuerden que la saliva también tiene un pH alcalino, a comida con alcalinos, a infecciones orales o obstrucción esofágica que nos lleva a la presencia de pHs elevados. Entonces, no siempre la presencia de un pH alto nos va a decir que el paciente tiene la presencia de un reflujo duodenogástrico. Se puede buscar con Bilitec, que es una prueba que ahorita vamos a ver búsqueda allí fotométrica, pero podemos hacerlo con pHmetría convencional. No es el mejor método, es poco preciso para determinar el impacto clínico en el reflujo no ácido. Tiene las limitaciones que no determina el reflujo no ácido, sobre todo cuando lo hacemos en estómago, cuando hablamos de reflujo duodeno gastroesofágico. Y la precisión es menor cuando el pH esofágico permanece por arriba de 4, nada más nos dice eso, está arriba de 4, pero no nos puede decir si llega hasta el 7, si llega hasta el 10, y entonces no se relaciona así demasiado. Cuando, cuando hacemos la pHmetría normal, pues para lo que nos puede servir es para eso, saber que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero con pHmetría normal, y que incluso sin la utilización de IVPs, el paciente tiene su pH por arriba de 4. Entonces eso nos dice aguas, porque podemos tener ahorita el reflujo duodenogástrico. Se puede utilizar la impedancia multicanal, que detecta los cambios en la conductividad eléctrica, pero que es difícil de hacer, no se tiene en todos los centros, entonces no está a la mano completamente. El Bilitec, les digo, es una camarita de espectrofotometría de fibra óptica que mide la absorción de luz, y cuando tenemos valores por arriba de 0.14 se consideran diagnósticos de bilirrubina, debido a que la longitud de onda es la que se tiene en la bilirrubina. Entonces es el método que podríamos utilizar, la monitorización con Bilitec, que también es difícil de encontrar, no se hace en todos los lugares, pero bueno, nos permite tener evidencia de que efectivamente durante un buen tiempo el paciente está
con esa medición de la luz por arriba del punto 14 y que entonces la mucosa gástrica está sufriendo por la presencia constante de bilis dentro del estómago. El tratamiento, pues lo podemos hacer con las cosas contrarias o lo que hacemos en el control del ácido. Aquí lo que utilizamos es, uno, la dieta; dos, podemos utilizar quelantes de las sales biliares. Uno de ellos se llama Cuestran. Es la colestiramina que tenemos aquí a la venta en México y forma complejos iónicos no absorbibles con las sales biliares y por lo tanto las inactiva. El Cuestran lo vamos a utilizar, viene en sobrecitos de polvo, se diluye en agua y se lo va a tomar el paciente. Debe contar con algunas características, sobre todo para evitar los efectos secundarios de la colestiramina, que es, a ver, tiempos, permítanme. Perdón, perdón. Entonces, para evitar el riesgo, porque no nada más quela las sales biliares, sino que al hacer estos complejos iónicos no absorbibles, también jala a algunos medicamentos y a algunos nutrientes. Entonces, la recomendación cuando utilizamos colestiramina debe ser 1 hora después de los alimentos, por lo menos 2 horas antes de que el paciente vaya a comer, porque si no, nos provoca esa falta de absorción de algunos nutrientes y de algunos medicamentos, y también debe estar ahí fuera de los horarios de otros medicamentos. Entonces lo encuentran como Cuestran en la farmacia. Otro es el ácido ursodesoxicólico. Hay dos marcas aquí en México. Uno es el Ursofalk y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita les digo, aquí está. Se llama... No, no es cierto, no, este es de otro laboratorio. No me acuerdo cómo viene el otro, es nuevecito. Viene en capsulitas de 250 miligramos. Se recomienda que el paciente estándar, el que pesa 70 kilos, se consuma 750 miligramos, es decir, una cápsula antes de cada uno de los alimentos, unos 15 minutos antes de cada alimento. Cuando el paciente pesa un poco más, de 80 kilos, debe tomar 2 capsulitas antes de cada alimento, y cuando pesa 100 kilos, hasta 3 capsulitas antes de cada alimento. El ácido ursodesoxicólico tiene como función el disminuir la presencia, la producción de sales biliares, y entonces si se producen menos, pues vamos a tener menos lesión de la mucosa gástrica como consecuencia de la presencia del ácido desoxicólico. Y lo otro que sí podemos utilizar y que está bien recomendado porque no tiene tanto efecto secundario y su mecanismo de acción es proteger, es el sucralfato. Si se acuerdan, cuando hablábamos de las otras enfermedades producidas por ácido, decíamos que el sucralfato no tenía un papel importante en todo esto. Pues aquí sí, el sucralfato forma un complejo proteico que hace una capa protectora de la mucosa gastroduodenal. Lo que hace el sucralfato es entonces evitar que las sales biliares estén en contacto con la mucosa y evitar esa citolisis y esa situación de producción de edema. Entonces van a utilizar ustedes el sucralfato 1 gramo antes de cada uno de los alimentos. Viene en tabletas de 1 gramo o suspensión de 5 mililitros con 1 gramo. Y entonces le vamos a dar al paciente un gramito antes de cada uno de los alimentos, 15 minutos antes de desayuno, comida y cena, y otro gramo antes de que el paciente se vaya a descansar, antes de que se duerma, para dejarlo protegido durante la noche. Aquí, les decía, el tratamiento es todo completamente diametralmente opuesto al tratamiento de la enfermedad por ácido, porque allá lo que tenemos que hacer es, perdón, bloquear ácido, y aquí lo que tenemos que hacer, aquí sí los antiácidos
el Melox, el hidróxido de aluminio, magnesio dimeticona, el almagato, cualquiera de los hidrotalcita, cualquiera de los antiácidos, aquí sí tiene razón de ser. Aquí vamos a poder utilizar, y la recomendación es que le digan a su paciente que meta el antiácido, el gelecito, al refri para que esté fresco, frillito, y entonces va a tener dos efectos importantes. Uno, el de la protección, aunque sea corta la protección que nos va a hacer, y la modificación de pH, que no es lo que buscamos, no es tan grande con los geles, sí nos ayuda a permitir que su caralfato tenga un tiempo mayor de vida haciendo la protección y evitando la unión de las sales biliares con la mucosa gástrica. Y entonces podemos utilizar cualquiera de esos geles en el episodio agudo hasta una cucharada cada 4 horas, 2 a 3 días. Cuando ya el paciente está en la etapa de remisión de los síntomas, cuando se siente mejor, entonces utilizamos sucralfato las 4 veces al día antes de los alimentos, y luego el gel, cualquiera de los geles que ustedes quieran, así fresquecito del refri, 1 hora después de los alimentos, y eso nos permite que el paciente tenga mejoría. Como el problema también es la disfunción del esfínter pilórico, entonces vamos a ayudarle a ese esfínter pilórico, claro, si lo hay. Cuando el problema es que no tengo esfínter pilórico porque tiene una gastrectomía el paciente, entonces hay que revertir, hay que hacer un cambio en la cirugía que tiene nuestro paciente. Cuando el problema es por esa disfunción del esfínter pilórico, entonces le vamos a ayudar con procinéticos, cualquier procinético que ustedes quieran. Los que mejor actividad tienen ahí en el esfínter pilórico son la mosaprida, la itoprida y el dislep, que es levosulpirida. Esos son los que mejor actividad tienen, los pueden utilizar antes de cada uno de los alimentos para permitir vaciamiento gástrico y permitir aumento del tono del esfínter pilórico desde antes que el paciente comience a comer. Son tratamientos muy largos. Normalmente el paciente que sufre de reflujo duodenogástrico es un paciente que va a estar en tratamiento así intensivo hasta 6 meses o más, y luego podemos ir disminuyendo la dosis de los medicamentos hasta que lleguemos al momento donde ya le dimos tono al esfínter pilórico, y ya podemos utilizar los medicamentos únicamente cuando el paciente tiene síntomas, que va a ser cuando consume alimentos ricos en grasa, cuando consume fresa, chocolate, menta, que son los que nos van a provocar el malestar. Y pues bueno, el tratamiento incluye entonces todos estos más procinéticos. Si el problema de disfunción del píloro es porque ya tiene la úlcera y todo eso, pues bueno, va a terminar tal vez en algún tratamiento quirúrgico. Si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, les dejo las preguntas del siguiente tema, que es absorción intestinal deficiente. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya es viernes y por eso ya no querían ni venir, ¿verdad? Ya es viernes. Exacto, vámonos. Pero a descansar a la casa, no salgan, sigan. Les comentaba, no sé si fue en el grupo de ustedes, no me acuerdo, pero ayer se duplicó el número de muertes por coronavirus aquí en Aguascalientes. De 12 que se estaban teniendo, llegó a 26. Los contagios fueron 500, más de 510 en la última semana, entonces seguimos con un problema importante. Entonces síganse cuidando demasiado, no le hagan caso a Martín Orozco, no vayan a los antros, no reactiven la economía, mejor quédense en su casa. Pórtense bien, nos vemos el miércoles con síndrome de absorción intestinal deficiente. Lean el síndrome de absorción intestinal deficiente. Sprue tropical, sprue no tropical, que son las causas más comunes. El paciente con enfermedad celíaca, que es una de las que vamos a ver. Y cómo se manifiesta y cómo diagnosticarlo. Ya empezamos con los temas de intestino delgado. Pórtense bien. Gracias.